Buenas noches a todos los presentes. Con motivo de la celebración del Día del Periodista, la Comisión Municipal de la Memoria, en el marco de los festejos que se lleva adelante en nuestra ciudad de Las Varillas, ha organizado la charla-debate que tendrá lugar en el día de la fecha bajo el título La libertad de expresión y el acceso a la comunicación, derechos humanos fundamentales de la democracia. Esta jornada tiene un doble objetivo: destacar el rol de los comunicadores y promover la reflexión y el debate acerca de la importancia que tiene el pleno ejercicio de estos derechos para el desarrollo de un pensamiento crítico, pilar de una sociedad verdaderamente democrática. Nos acompaña en el auditorio el señor Intendente Municipal, profesor Daniel Chocarello, miembros de la Comisión Municipal de la Memoria, periodistas y comunicadores de nuestra ciudad y de la región, a quienes saludamos en su día, demás autoridades y funcionarios municipales, alumnos de nivel secundario y terciario de nuestra ciudad y público en general. Antes de hacer la presentación de los disertantes, la Comisión Municipal de la Memoria quiere rendir homenaje en este día a un escritor y periodista considerado como precursor del nuevo periodismo, Rodolfo Walsh, quien el 24 de marzo de 1977, a un año del golpe cívico-militar, escribiera su trascendente Carta Abierta de un escritor a la Junta Militar. En esta carta, Walsh hace un profundo análisis de lo que estaba sucediendo en el país y, fiel a su compromiso político y social, ofrenda su vida para dar a conocer el horror al que es sometido el pueblo argentino. Después de enviar por correo los primeros ejemplares de su carta abierta, es herido y secuestrado por un grupo de tareas de Marina el 25 de marzo de 1977. Desde entonces se encuentra desaparecido. La carta abierta a la Junta Militar comienza diciendo: la censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi 30 años. Culmina su carta diciendo: estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles. Bueno, disertarán. Estaba prevista que en esta charla, en la charla de esta noche, estuviera presente el señor Max De Lupi. Por causas, digamos, que nos exceden, que excede a los organizadores de esta charla, él no ha podido estar presente por motivos personales que ha manifestado el día de la fecha, y lo cual nos ha hecho imposible también comunicarlo, digamos, a último momento. Se encuentran presentes quienes disertarán a continuación: el señor Jorge Boido y la señora Analía Calfulaf. Jorge Boido es egresado de la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad de Córdoba. Trabaja en la Cooperativa Integral de Carlos Paz como coordinador del área de comunicación y en la de Cultura y Relaciones Institucionales. Coordina la radio de la COPI Villanos desde su puesta en funcionamiento. Durante el 2008 trabajó en la producción del programa radial Ave de Prensa junto a Sergio Carreras, Mariano Sarabia, Jorge Levi y Andrés Hacha, que se emitía por Radio Nacional Córdoba. Él abordará la temática, las cooperativas, el desafío de aprender a comunicar y los medios alternativos. A continuación disertará Analía Calfulaf, que es profesora en letras, egresada de la Universidad Nacional de La Plata, traductora de inglés, egresada del Instituto del Rosario Gabriela Mistral, Villa María, productora periodística y directora en diarios digitales Vive y en el programa televisivo Nuestro Perfil, productora periodística del programa de entrevistas Vale la Pena Conocernos, del Nodo Audiovisual y Tecnológico Villa María,
coordinado por la Universidad Nacional de Villa María, y profesora en los niveles medios y superior de la Escuela Normal Superior Dalmacio Vélez Arfiel de Las Varillas, quien abordará el tema el poder de las pantallas en la construcción de la subjetividad. Bueno, los dejo en el uso de la palabra a los disertantes. Gracias. Buenas noches. Hola, hola, ahora sí. Bueno, buenas noches. Es un gusto estar este día aquí con todos ustedes, bueno, con Jorge Boido, y lamentablemente Max De Lupi no puede estar presente, como recién decían en la presentación. Pero bueno, como pasa en estos casos, uno prepara un tema, ¿no? Te convocan para dar una charla y piensa sobre qué se puede hablar o qué hay para decir. Y mi reflexión iba en torno a este tema, el poder de las pantallas en la construcción de la subjetividad. Pero, como no podía ser de otro modo, y en un día como este, la información a veces que es vertiginosa y nos hace pensar sobre otros temas, y justo en el Día del Periodista empezamos el día con un titular o título, porque bueno, a algunos no les gusta el titular porque el tema de que es un verbo mal utilizado, tendría que ser título, pero bueno, salvando esas cuestiones lingüísticas. 2 años de prisión y multas para quienes publiquen información sobre blanqueadores de capitales. Y nos parece que un título semejante en el Día del Periodista amerita una reflexión, porque bueno, este título tiene que ver con un artículo, el artículo 85 de la Ley de Blanqueo de Capitales, y se conoció justamente, se difundió muy poco la información, no sé si ustedes la habían escuchado, pero realmente alertó mucho a los periodistas porque atenta directamente contra la libertad de expresión. El hecho de penar con 2 años de prisión y además cobrarle una multa equivalente al monto del capital que el periodista difunda, es algo que realmente no se podía concebir. Nadie del ámbito de la prensa podía creer esta mañana, me imagino que bueno, estamos todos de acuerdo, que pudiera alguien pensar en que pueda ser un artículo de una ley, porque además es un artículo que viola las garantías constitucionales o la garantía constitucional que justamente habla de la libertad de expresión. Luego, en horas de la tarde, se conoció que Macri adelantó en el brindis con la prensa, justamente en Casa de Gobierno, que resignaría, ¿sí?, ese artículo que se lo denominó justamente como el artículo mordaza de la ley de blanqueo. Creo que esa palabra nos habla acerca de lo que es la censura, ¿no? No se puede hablar de este tema porque si hablas sobre este tema vas a ser castigado y muy castigado. Bueno, luego de reflexionar sobre este tema, no sé si Jorge, vos querías hacer algún comentario, porque esto es previo, ¿verdad?, a lo que habíamos pensado para el desarrollo de la charla, pero me parece que era importante en este día abordar este tema, reflexionar sobre esto en el Día del Periodista. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, tiene que ver básicamente con una práctica de censura y atenta contra la fuente de trabajo. Digo, no hay periodista que se le ocurra por decir que algún amigo, o creo que le dicen Kiki Caputo, blanquea 100 millones de pesos, tenga que después pagar una multa por 100 millones de pesos. Obviamente eso, además de la censura, tiene que ver con que atenta con la fuente de trabajo, digo, ¿no? Ahora sí, es verdad, ahí Macri metió marcha atrás en ese artículo y en la tarde comunicaron eso, en un escenario también muy loco, digo, ¿no? En el brindis con la prensa anunciar esto es como contradictorio, muy contradictorio. Situación que se ha dado en muchos lugares el día de hoy, digo, ¿no? Me refiero a esto de
de políticos que condicionan la prensa y en el día de hoy los convocan a brindis y festejos por ser el Día del Periodista. Es casi una canallada, pero bueno. Y hablaban de esto. Venía escuchando por Radio Universidad a Santiago Monino, que es el director de Industrias Culturales de la Universidad de Quilmes, en el programa de Nada del Otro Mundo, de Cristian Maldonado, donde, bueno, la noticia ahora es que volvió para atrás, ¿sí? Pero bueno, como volvió para atrás también con las tarifas del gas y demás, pero que faltaba, como que había una tensión, una vigía, una cautela de cómo va a quedar este artículo finalmente redactado, porque está claro que tiene como diferentes usos. Uno para negociar con algunos medios, otros para haberlo puesto y si pasaba, pasaba. En realidad hubo dos personas que lo detectaron, uno es Martín Becerra y otro es Horacio Berbisky, que en realidad, y esto hay una nota de Berbisky en la página del domingo, que está muy buena leerla, y que marca esto, ¿no? Pero bueno, es otra protección que se le hace a los dueños de todas las cosas. Bueno, y justamente de eso queremos hablar, de los dueños de todas las cosas. Creo que vamos en el mismo sentido aquí con Jorge Boido. Hablando, para cerrar esto del artículo, lo que dijo Macri concretamente esta tarde, por eso usamos, lo tomamos como una posibilidad de cómo hay que ver cómo queda y hay que seguirlo de cerca para ver cómo queda este artículo. Pero la norma está en debate, es un instrumento para debatir. El Congreso lo tiene que aprobar en forma definitiva. Eso es lo que él dijo. Resaltó que es importante que todos entendamos que también tenemos que respetar la privacidad de las personas. Es todo un equilibrio que en la Argentina también tenemos que recorrer, porque hay actos que son públicos y otros que no lo son. Bueno, y esto que decíamos que lo dijo en el brindis. Con la prensa. Realmente, bueno, esto creo que coincidimos que sería un acto público, ¿verdad? La declaración de el blanqueo de capitales que por alguna razón se fueron. Algunos hablan de golpe económico, o sea, cómo se fue todo este dinero en gran cantidad afuera del país y ahora volvería, pero sin declarar de dónde viene ese dinero. Y no es poco dinero, ¿no? Bien. Luego de abrir con este tema, bueno, vamos a continuar con lo que sería el tema de la charla, que era sobre las pantallas. Y a mí me gustaría empezar con un cuento, es breve el cuento, ¿no?, de Daniel Moyano, que se llama Un agujero en la pantalla. Está publicado en un libro que se llama Un sudaca en la corte. Bueno, la palabra sudaca también nos ayuda a entender cómo nos ven en algunos otros lugares del mundo. Y es un libro editado por Caballo Negro 2012. Bueno, vamos al cuento. Bien, lo pongo para que lo puedan seguir, ¿verdad? Vivíamos al lado del cine, en aquel pueblo de los años 40, perdido en esas soledades de las pampas del Cono Sur. Colindaba con nuestra casa, de modo que todas las noches oíamos la película y nos imaginábamos las imágenes. Todos, menos el tío Eugenio, que no había ido nunca, porque decía, se trataba de un engaño. Todo aquello era una ilusión. Al encenderse las luces, los personajes desaparecían y la pantalla no era más que un trapo. Cuando nos veía volver del cine todos los domingos y comentar la película, decía, no puedo creerlo, no me entra en la cabeza que hablen de esas ilusiones como si hubiesen sucedido. Y nos trataba de tontos e ignorantes. Si la película había tenido un final triste, la tía Delicia, que siempre tuvo por propios todos los amores del mundo, entraba en la casa llorando. Pobrecita, sollozaba, pensando en la heroína mientras se desvestía para seguir llorando en la cama. Entonces el tío Eugenio enrojecía de impotencia, no encontraba palabras para refutar el hecho de que una ilusión provocara lágrimas reales. Lo convencimos en Semana Santa, iban a pasar el film Vida de Cristo, y eso, claro, aunque fuera una ilusión, había sucedido en la vida real porque él era muy creyente. Entró con aires de estar muy incómodo mientras la gente, como avergonzado de
mirando a la gente como avergonzado de que lo vieran en el cine. A los 5 minutos de empezar la película, estaba tan poseído como en la cancha cuando iba a ver un partido de fútbol. Al ver que Judas se entendía con los romanos, yo a esto no lo aguanto, dijo, y salió corriendo para el lado de la casa. Apareció con la escopeta justo en el momento en que Judas entregaba a su maestro. Y para no herir a nadie accidentalmente, esperó a que el apóstol estuviese apartado de los demás. Y bueno, el agujero en la pantalla coincidió con el grito y encendido de todas las luces y la instantánea desaparición de las imágenes. En medio del olor a pólvora y de su acción increíble y el humo del escopetazo, el tío Eugenio era una verdadera ilusión óptica. Bueno, este cuento realmente breve, pero tan genial como son los de este escritor Daniel Moyano, nos hace pensar acerca del poder que tiene una pantalla, ¿no? Porque estamos hablando del cine, con todo lo maravilloso que es el cine y con todo lo que permite crear, o sea, estamos destacando esto porque en realidad vamos hacia otro lado con la reflexión, pero lo que le pasó al tío Eugenio de no creer absolutamente en nada, a estar frente a una pantalla y creer que eso era la realidad y dispararle a la pantalla porque estaba muy enojado con Judas. Creo que esto nos habla de la influencia enorme que ejercen sobre nosotros las pantallas. Me pareció bueno empezar con esto, ¿no? Para empezar a pensar. Y esta imagen, bueno, que está en inglés, pero lo podemos traducir de "People will believe what the media tells them they believe", una frase de que es una de las citas de George Orwell, que realmente, bueno, nos deja pensando sobre de quién es esa mano, ¿no? Que maneja todas esas pantallas. Y nosotros, bueno, ahí hablamos de pantallas, recién hablábamos de cine, ahí vemos pantallas de televisión, hay algunas cuestiones, ahí se ve eso, bueno, porque alguno puso CNN, bueno, o algunas otras pantallas conocidas, pero que en realidad nos hacen pensar que hay una mano, y yo creo que vamos a hablar también de esa mano que está detrás de tantas pantallas. Cuando digo muchas pantallas, porque bueno, si seguimos avanzando, no sé si la imagen se aprecia, que bueno, cada vez hay más pantallas de todos los tamaños, ¿verdad? Bueno, este es un ejemplo de la familia moderna, de la familia de hoy en día. Y bueno, en realidad no es el objetivo la familia, sino ver un poco la imagen gráfica, que estamos todos pendientes de pantallas, y por esas pantallas nos entran, y por esas pantallas nos construyen la subjetividad. Un poco ese es el concepto, ¿no? Que creo que vamos llegando hacia un punto que, bueno, para pensarlo, un poco de palabras ponerle a esto, entonces tenemos un sujeto, que somos nosotros, tenemos una realidad, claro, y bueno, y todos sabemos que en el medio están los medios, que teóricamente nos tendrían que mostrar o analizar o hacernos reflexionar. Cuando hablamos de los medios hablamos de las corporaciones mediáticas, no estamos hablando de nosotros, ni de los que estamos en los medios pequeños, locales, nuestros, sino que estamos, o de las cooperativas, sino que como va a hablar Jorge Boido, sino que estamos hablando de las corporaciones mediáticas. Pero bueno, esto también se puede aplicar, ¿verdad? Habría que pensar qué hacen los medios con esa realidad, cuando median. También, como estamos hablando de todas las pantallas, tengamos en cuenta que todo lo que tenga que ver con la promoción de valores, de ideales, de objetivos de vida, también viene ahí en esa mediación. Bueno, y algunos apuntes que me interesaron acerca de que nosotros, nuestra visión entonces de la realidad, en definitiva, la construimos a través de los medios, porque nosotros no podemos ver toda la realidad. Entonces, lo que conocemos es lo que nos aportan los medios. Por eso habría que ver cómo es esa mediación. Claro, si nos ocultan esa realidad, ¿cómo vamos a actuar sobre una realidad que desconocemos? Y hay mucho de ocultamiento, de mostrarnos lo que nos quieren mostrar. Ya vamos a ver cómo se logra, a través de qué procedimientos se logra
este manejo de la información y de la realidad, ¿sí? Hay una frase que me parece buena, que tiene que ver con que está producida la realidad. No es la realidad, es una realidad producida, como producimos cualquier otra cosa. Muestra una foto producida porque yo me puse acá, él se puso ahí. Bueno, esto es una realidad producida, o sea que no sería la realidad, sino una realidad producida para nosotros, especialmente con determinados objetivos. Bueno, también es una idea que me gusta que pensemos en eso, ¿no? Bueno, me fui rápido porque ahí vuelvo, ¿no? Bueno. Sí, efectivamente. Bueno, y ahí caemos entonces en este concepto. Por eso, ¿cómo hacen para producir la realidad? Bueno, hay una teoría que no es para nada nueva, que es esta del establecimiento de agendas. ¿Cómo hacen las agendas estas? ¿Quién interviene en marcar las agendas? Lo que se va a decir y lo que no se va a decir. Que en realidad esta teoría surge en Estados Unidos en medio de campañas políticas. Ahí tienen las fechas, 68, 72 y 76. Con el objetivo de medir si lo que los medios trataban de mostrar como los temas que eran importantes para una sociedad eran efectivamente los temas que la gente valoraba. Entonces, ¿cómo miden esto? Bueno, obviamente a través de encuestas y viendo si realmente la gente valoraba lo que los medios querían que se valorara. Y bueno, efectivamente logran verificar que sí, que es así, que hay una influencia significativa en por lo menos cuáles son los temas y cuáles eran en ese momento los temas importantes de la campaña. Y a partir de ahí comienza a desarrollarse y a profundizarse mucho más esta teoría y aparece otra frase. Bueno, yo pido, por ahí están en inglés algunas frases porque todas estas teorías vienen de Estados Unidos, ¿verdad? Porque, bueno, ahí se cocinan estas cuestiones, pero esta frase, fíjense, quiere decir que los medios no te pueden decir qué pensar, pero sí te pueden decir sobre qué pensar, ¿sí? Es decir, cómo pensás, si estás a favor o en contra de algo, no te lo van a decir, pero sí te van a decir sobre qué temas pensar, que son los que ellos te instalan en la agenda. Entonces todos vamos a estar hablando y pensando sobre esos temas que te han instalado en la agenda. Y me parece interesante, tomé algunas agendas modelo, ¿no? Que no, son agendas que ya vienen hechas, digamos, no es que... Y me pareció interesante porque se habla de dos tipos de agenda. Una agenda pública, que es la agenda del gobierno, de cómo comunicar los actos de gobierno, y una agenda mediática, o sea, los medios hacen una agenda paralela. Y lo que me llamó la atención en los modelos de agenda es que la mayoría cuando un gobierno, por ejemplo, comienza un mandato, tiene que hablar de la corrupción anterior. Esa es una característica. Tiene que hablar y mostrar, o sea, mucho sobre la corrupción anterior, mientras tiene una agenda pública paralela, porque eso no forma parte de la agenda del gobierno, sino que los medios generan estas distracciones hablando de la corrupción anterior. Creo que esto del marcado de las agendas me parece importante destacarlo, ¿no? Después, bueno, siempre la agenda pública, por ejemplo, yo puse ahí algunos temas que son generales, como decir, bueno, ¿qué temas de la agenda pública? La devaluación, la apertura de importaciones, la eliminación de retención de las exportaciones, el aumento en los servicios, los despidos, bueno, todos los temas que vamos conociendo, que en verdad ocurren y son parte de la agenda pública, pero que en realidad en los medios vemos mucho más de la corrupción anterior, ¿verdad? O sea, se limita la información a hablar sobre la corrupción anterior. Sobre, bueno, lo que algunos denominan la pesada herencia, hablemos de lo que nos quedó, que es muy malo, y entonces, mientras tanto, continúan las medidas de la agenda pública. Entonces, esto de tener una agenda mediática, bueno, hace que nosotros hablemos de esos temas. ¿De qué habla la gente? Y si ustedes lo notan, seguramente, uno cuando habla con la gente ¿de qué te habla? De la corrupción del gobierno anterior, o también pueden hablarte de otros temas, pero en realidad es como que lo que está instalado en los medios es la realidad. Y nosotros hacemos como el tío Eugenio, no matamos a nadie, pero de algún modo también estamos imbuidos de esa realidad que nos presentan las corporaciones mediáticas, que bueno, que ya vamos a ver quiénes son, ¿no? Bien, me interesó, bueno, hablar sobre esto de que los medios son instrumentos centrales de control social, ¿sí? De allí la necesidad de que los sectores de poder, la necesidad de los sectores de poder de poseerlos y controlarlos.
de alimentar el desconocimiento de la realidad para que el sujeto no pueda modificar aspectos de esa realidad que desde el punto de vista de los sectores dominantes no debería ser modificada. Por eso se alimenta el desconocimiento de la realidad, ¿verdad? O sea, los medios están vistos como eso, como herramientas, como instrumentos de control social. Bueno, hay más datos para dar sobre las corporaciones y demás, pero por ahí un poco de optimismo para ver qué se puede hacer frente a esta situación. Y bueno, es difícil pensar en estrategias, pero creo que tenemos que hacerlo. Lo que tenemos que hacer es ver cómo nos enfrentamos a esta ola de información que trata de sacarnos de la realidad en lugar de hacernos que nos comprometamos con ella. Yo creo que la palabra, el diálogo, aparecen como ponerle palabras ya complica las cosas, porque la imagen te vende algo y vos compras esa imagen porque sabemos que estamos en una era en que nos manejamos con la imagen, pero cuando uno lee la información, cuando uno analiza y reflexiona sobre lo que se dice, las palabras no pueden disfrazar tanto como la imagen. Por eso ponerle palabras, dialogar, hablar sobre esto. Yo creo que la educación también es una gran esperanza, porque bueno, nosotros para poder conocer, si bien estamos lejos de conocer muchas cosas que no las podemos conocer porque no tenemos acceso, el hecho de que ya nos haga ruido, o como hacemos hoy, decir, bueno, a ver, paremos un poco la pelota y pensemos quién nos dice qué, por qué nos lo dice. Esa es una forma. Creo que la educación es también una herramienta, así como los medios son, como decía recién, herramientas de control social. La educación también es una herramienta de control social, pero tiene muchos más espacios para que podamos analizar y reflexionar. Nos brindan otra oportunidad. Y bueno, y yo decía, si las pantallas son las que nos juegan en contra, pensemos en las pantallas también como espacios para aprovechar. Se me ocurre, por ejemplo, cuando se dan estos fenómenos como el Ni Una Menos, que por ejemplo, bueno, se convocan a través de las redes sociales, colectivos sociales que empiezan a utilizar las redes para convocar. Estos famosos hashtags o lo que son las tendencias en Twitter, bueno, que muchas veces surgen a partir, si bien son todas empresas que también tienen sus intereses y que también están en el mismo lugar todas, ¿no? Pero tenemos, creo que también la oportunidad de trabajar con estos espacios que son las redes sociales. Bueno, el objetivo es ser intérpretes autónomos de la realidad para poder actuar sobre ella, porque si actuamos sobre una ficción, si actuamos sobre algo que desconocemos, ¿cómo podemos actuar sobre una realidad que desconocemos? Eso es. Estoy planteando algo que parece desconocer la realidad, pero bueno, creo que eso es lo que pasa. Y volviendo, bueno, cuando hablábamos de las corporaciones mediáticas, que no es fácil, cuando yo mostraba esa mano al principio de quién es esa mano, bueno, corporaciones mediáticas mundiales. Hay 7 corporaciones, que son las que aparecen aquí, que son las dueñas del 70% de los medios. Pero no son corporaciones, no son solamente dueñas de medios, son también dueñas de grandes campos, de cadenas de restaurantes, de lo que ustedes se imaginen, de grandes empresas de todo tipo, que bueno, justamente, fíjense que esta frase dice, quien paga la orquesta escoge la canción, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? De qué es lo que se conoce y ellos pagan, entonces ellos son los que manejan lo que nosotros sabemos y lo que nosotros ignoramos. Y ahí esto abarca todo, porque por ahí hablamos de noticias y parece, bueno, total, yo miro pocos noticieros, dirán algunos, o los chicos dicen yo leo pocas noticias, pero las películas, las novelas, todos los mensajes, ¿sí?, que nosotros veamos las noticias, informaciones que se difunden a nivel mundial, son producciones que responden a los intereses de las grandes corporaciones del mercado internacional. Por ejemplo, pongo una como ejemplo, de Walt Disney Company. Y bueno, ahí está el nombre del presidente, pero fíjense que además de poseer todo lo que nosotros vemos de Disney, también posee
canales de televisión, como aparte de Disney Channel, la ESPN. Tengo otra empresa que, por ejemplo, la de Warner Corporation, que es dueña de qué canales, de CNN, de TNT, de HBO, de Cinemax, de Cartoon Network, bueno, Warner Channel, bueno, todos los que ustedes, o sea, que son corporaciones que no solamente poseen medios, ¿verdad? Entonces todos los mensajes que se difunden tienen que ver con estos intereses de estas corporaciones, que el principal objetivo es construir capital, agrandar los capitales. Bueno, esa es otra grande también. En Latinoamérica ya sabemos, Televisa México, Globo, Clarín de Argentina, Mercurio de Chile, bueno, la cadena Fox no está puesto acá, pero todos estos grupos Cisneros, el grupo Visa de España, también forman parte de estas grandes corporaciones, y además las que no pertenecen tienen acuerdos, ¿sí? Y reciben la información de ellas, es decir que por eso estamos tan limitados en lo que conocemos y no conocemos. Bueno, que es bueno que pensemos entonces en cuando alguien nos dice algo, los mensajes no son neutros, ni ingenuos, ni imparciales, cuando uno dice ¿cuál es la función de los medios de comunicación? Y la primera respuesta de los chicos que le toca es informar, ¿no? Dice, ¿para qué están los medios? Para informar. Y no siempre es así. Está bueno que pensemos eso, que no siempre es así, y que tengo que pensar que hay detrás de esa mano grande que maneja todas estas pantallas. Me parece que con que pensemos en eso ya abrimos un poco la mente acerca de dónde vienen los mensajes y por qué. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Sí. Bueno, perdón, pido disculpas. Porque digo, una cosa es que hable yo y otra cosa es que hable un sabio como Eduardo Galeano, ¿verdad? Ustedes ven que tenía un videito para pasar y bueno, me olvidé recién. Creo que si él nos explica algunas de estas cuestiones, nos permite entender más, ¿verdad? Por eso, bueno, un regalito también para todos. Eduardo Galeano. Es la presentación de un libro en Italia, pero no importa el contexto, sino lo que dice. Hola, buenas noches a todos. Ante todo, estoy moralmente obligado a contestar algunas viles calumnias de Gianni Minà. En primer lugar, Las Venas Abiertas no fue escrita hace 40 años, 30 y un poquito. Y en segundo lugar, eso de que yo soy irónico y sarcástico no corresponde a la realidad. Yo simplemente cuento las cosas que veo, las cosas que escucho. Por ejemplo, el otro día yo escuché a un cocinero que reunió a las aves, a las gallinas, a los gansos, a los pavos y a los faisanes y a los patos. Y yo escuché lo que un poco les decía, lo que el cocinero les decía. Me pareció interesante y quería contarles lo que escuché. El cocinero les preguntaba con qué salsa querían ser comidas. Una de las aves, creo que era una humilde gallina, dijo: nosotras no queremos ser comidas de ninguna manera. Y el cocinero aclaró: eso está fuera de la cuestión. Me pareció interesante esa reunión porque es una metáfora del mundo. El mundo está organizado de tal manera que tenemos el derecho de elegir la salsa con la que seremos comidos. Dicen que es un mundo democrático, pero yo me pregunto hasta qué punto es democrático un mundo donde la soberanía se ha convertido, la soberanía de los países se ha convertido en un objeto de museo. Por ejemplo, por citar ejemplos concretos que me parece útil aportar, el organismo que gobierna a los gobiernos en el mundo de hoy, el Fondo Monetario Internacional, está dirigido por 5 países y da las órdenes a
a casi todos los países del mundo, salvo los países que dan las órdenes, claro, que pueden ser sádicos pero no masoquistas. Possono essere sì sadici, ma certamente non masochisti. El Banco Mundial es más democrático y hay que reconocerlo y dejar constancia aquí de esa gran diferencia. El Fondo Monetario está dirigido por 5 países y el Banco Mundial por 8. Después tenemos la Organización Mundial de Comercio, en cuyos estatutos se establece que las decisiones se tomarán por voto democrático. Nunca se votó en la Organización Mundial de Comercio. Nell'Organizzazione Mondiale del Commercio Nunca. non si è mai votato. Ni una sola vez. Se utiliza el principio stalinista de la aclamación. Las resoluciones se toman por aclamación. Votó el organismo anterior, que se llamaba GATT, votó una vez. No fue una buena experiencia, no se repitió. Nunca se repitió. Entonces, ¿podemos hablar de un mundo democráticamente organizado cuando el mundo depende de 3 organismos no democráticos que toman las decisiones en lugar de la humanidad? Podríamos también, si el tiempo diera, yo quiero ser breve, hablar del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que hoy por hoy parece que las guerras están bien cuando las Naciones Unidas las aprueban y están mal quando no las aprueba. Pero ¿quién imparte questa benedizione? ¿Quién imparte questa benedizione? Las Naciones Unidas están formadas por una Asamblea General. Ahí estamos todos los países, todas las voces, incluso la de este señor que también quiere participar. Todos le voce, ma es simbólica. La Asamblea General es simbólica. Formula recomendaciones. No toma decisiones. Las decisiones las toma el Consejo de Seguridad. Y el Consejo de Seguridad está donde mandan los 5 países que tienen derecho de veto. El derecho de veto es el que de veras decide. Ellos velan por la paz mundial. Velan por la paz mundial, pero son también los 5 principales fabricantes y vendedores de armas en el mundo. Claro, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia y China. Los 5 principales fabricantes de armas en el mundo son los que tienen a su cargo nuestra paz. Así nos va. Claro, o sea, hacen el negocio de la guerra, pero venden la paz también. ¿Dónde? ¿Cómo? A través, sobre todo, de los grandes medios de comunicación, que reproduce el sistema de poder en el mundo y que toman examen de democracia a cada país. Son grandes medios de comunicación que confunden la libertad de expresión con la libertad de presión y que han sido definidos con mano maestra por algún anónimo que en un muro escribió: nos mean y los diarios dicen llueve. El caso más claro, más escandaloso de manipulación de la opinión pública mundial es hoy por hoy el caso de Venezuela. En el teatro, en el gran teatro del bien y del mal, hay una distribución de funciones entre los ángeles y los demonios. Y Hugo Chávez es uno de los principales demonios. Es un dictador desde el punto de vista de las fábricas de la opinión pública mundial. Hugo Chávez es un dictador, es un extraño dictador, sin embargo. Ganó 8 elecciones en 5 años y ahora, recientemente, en el referéndum, fue el primer presidente en la historia de la humanidad que puso su cargo a disposición de la gente. Y ganó 6-4, 60% contra 40%, en unas elecciones a las que yo asistí como observador. Y puedo dar testimonio de que fueron elecciones transparentes, donde por primera vez se logró evitar que votaran los muertos, que en Venezuela tenían la mala costumbre de votar, que es una mala habitual, una negativa habitual, ¿no? Y
Y también se logró evitar que cada persona votara varias veces por el mal de Parkinson, que mucha gente ponía muchas veces votos en las urnas, ¿no? La misma persona. Entonces Venezuela es un país extraño donde ocurre esto y al mismo tiempo uno asiste a las denuncias por la falta de libertad de expresión. Uno enciende la televisión y en la pantalla de la televisión hay un señor que dice: aquí no hay libertad de expresión. Y uno enciende la radio y en la radio hay una voz que clama: aquí no hay libertad de expresión. Y uno abre el diario y hay un título enorme que dice en el diario: aquí no hay libertad de expresión. Hubo un solo medio de comunicación clausurado en Venezuela en los últimos 5 años, el Canal 8 de televisión. Il canale 8 della televisione. Pero no fue clausurado por Chávez, sino por estos demócratas que tomaron el poder a través de un golpe de Estado durante 48 horas. Y en esas 48 horas cerraron todo. Cerraron la Asamblea General, anularon la Constitución. O sea, extraña dictadura y extraños demócratas, ¿no? Sí, yo creo que hay ahí un divorcio ejemplar, el divorcio entre la realidad real y la realidad virtual que los medios muestran como única realidad posible. ¿Y cuál es la explicación de eso? Muy sencillamente, les cuento que en Venezuela había 5 millones de personas sin derechos cívicos, porque no tenían documentos, y los hijos no podían ir a las escuelas porque no tenían partida de nacimiento. Eso es lo que Chávez está cambiando, porque en pleno paraíso petrolero, en lo que se llama la Venezuela saudí, había 1,5 millones de analfabetos que ahora se están alfabetizando. Y esto explica la furia de los grandes medios llamados de comunicación que incomunican a la gente. Sí, de comunicación incomunicante. Y también explica el resultado de esta elección y de las elecciones anteriores, porque hay un pueblo que resume su actitud de perfecta manera a través de la frase que dijo un venezolano pobre que fue encuestado recientemente. Sí, que es más expresiva que cualquier discurso. Dijo: yo no quiero que Chávez se vaya porque no quiero volver a ser invisible.